Buenas noches, profesor. Somos el grupo 1 y bueno, vamos a dar inicio con la exposición de nuestro segundo avance del curso de Data 2. Ya. Bueno, en el primer avance ya habíamos comentado parte de lo que, de la presentación de la empresa Soy Fruits, que es básicamente la exportación de frutas frescas a los mercados de Europa, Asia, Norteamérica y Centroamérica. Uno de los principales problemas era la sobreoferta por parte de la competencia internacional, y esto en sí afectaba de cierta forma al precio. Entonces, ya en los últimos años Soy Fruits se había consolidado como uno de los principales exportadores en el mercado peruano y en el mercado internacional. Ya actualmente cuenta con 2 plantas empacadoras, y bueno, la partida arancelaria que estamos estudiando en este caso es el jengibre fresco. Ya un poco para identificar el problema, nos hemos apoyado de la herramienta de visualización Power BI, y para este caso analizamos las ventas semanales del jengibre fresco peruano durante el periodo 2020-2021. Y podemos apreciar que para las semanas 44-45 hay picos resaltantes en estas ventas. Esto durante el periodo 2020. Ya para finales del periodo 2020 existe un descenso durante las primeras de las últimas semanas, 52 y 53, y de esa forma se mantiene en ese promedio hasta el periodo 2021, la semana 11-10. Por otra parte, también vimos la necesidad de realizar un dashboard que nos permita identificar cuáles son los países destino de la exportación del jengibre fresco en la empresa Soy Fruits. Y por otra parte, también segmentar de acuerdo al continente, para de esta forma sí también ver cuáles son los exportadores con mayor frecuencia y también los importadores. En esta parte vemos 2 gráficos, ya como habíamos visto anteriormente, de las ventas semanales del jengibre fresco y también el precio promedio FOB semanal. De esta forma relacionamos y vemos cómo este gráfico se comporta para que podamos analizar de una forma el precio FOB por kilogramo en relación con el tiempo durante el periodo 2021 a 2022. Y bueno, es así como surge la pregunta principal de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo precio promedio internacional del jengibre fresco para la empresa Soy Fruits en el periodo 2022 en adelante, de presentarse una sobreoferta exportable por parte de la competencia internacional? Y de esta manera surgen preguntas secundarias, como cuál sería la participación de Perú en la demanda mundial del jengibre fresco, o cómo se comportaría el precio de los precios internacionales ante un exceso de oferta por parte del mercado internacional durante el periodo 2021-2022. Y bueno, es así como, de acuerdo a nuestro enfoque analítico, determinamos un enfoque predictivo de acuerdo a las correcciones que hemos realizado y las modificaciones también del último feedback que nos dio nuestro profesor. Y bueno, a continuación voy a dar el pase a mi compañera para que pueda continuar con la comprensión y preparación de los datos. Buenas noches, profesor y compañeros. Vamos a abordar el tema comprensión y preparación de datos. Y el primer punto que vamos a abordar es la descripción y análisis de los datos. Para ello vamos a mencionar que se han determinado las siguientes librerías que han sido necesarias para la descripción y análisis de estos datos, las cuales voy a enunciar en estos momentos muy brevemente. Es NumPy, SCP, Pandas, Matplotlib y Seaborn. Estas librerías de datos, luego de poder determinarlas, se ha cargado la base de datos, que es un archivo en Excel, que estamos detallando en la figura, la ruta, y hemos utilizado como primer método el método shape para poder realizar el conteo de la cantidad de filas y columnas de la base. De esta manera hemos podido determinar, conforme a la imagen siguiente,
Siguiente, por favor. Que la base cuenta con 11.782 filas y 44 columnas. Este es un hallazgo preliminar que hemos realizado en primer término de la base de datos. Por otro lado, también hemos realizado una exploración gráfica y ello con la intención de poder evidenciar el comportamiento que ha tenido el precio del jengibre en el mercado, para lo cual hemos utilizado dos opciones, la opción Matplotlib y la opción Seaborg, la misma que nos ha permitido obtener una gráfica que estamos verificando en estos momentos en la parte inferior de la pantalla, que nos muestra cómo el precio del jengibre en el mercado, en el mercado internacional se ha mantenido siempre de manera estable. No ha tenido mucha variación, oscilando siempre en un precio permanente, pero estamos evidenciando que en algunos momentos específicos, por razones fortuitas, se ha realizado una variación de este precio que en algunos momentos ha duplicado y hasta cuadruplicado el precio original, por lo cual hemos determinado que estos valores vendrían a ser los valores atípicos que encontramos en nuestra base. Siguiente, por favor. De tal manera que hemos decidido en el siguiente paso hacer una limpieza del conjunto de estos datos que consideramos que son atípicos, para lo cual se han establecido rangos intercuartiles para poder eliminar estos valores atípicos, y hemos determinado que el precio mínimo va a tener va a estar en el percentil 25 y el precio máximo en el percentil 75, por lo cual, haciendo la remoción de los outliers, la base que originalmente tenía 11.782 filas y 44 columnas, luego de realizar esta eliminación, tiene 11.662 filas y 44 columnas, de lo cual se aprecia que se ha realizado la depuración de estos datos que eran atípicos. Voy a dar pase a mi compañera para que explique el siguiente punto. Buen día, profesor. Mi nombre es Celia Sánchez y a continuación explicaré sobre la limpieza de conjunto de datos. Los conjuntos de datos que podemos obtener no siempre cuentan con el formato o completitud para ser analizados apropiadamente, por lo que nuestra base de datos no es ajena a ello. Y hemos realizado un proceso de limpieza, el cual consiste en eliminar y o reemplazar los elementos del conjunto de forma que afecten lo menos posible los resultados finales. Usaremos de apoyo la librería Pandas, NumPy, en Python para realizar el proceso de limpieza de datos. Para nuestro proyecto, verificamos en qué columnas se buscarán los datos ausentes. Como resultados de este paso podemos observar que el resultado nos arroja que en las columnas importador, puerto de destino y el último puerto de embarque, tenemos filas sin datos. En importador tenemos 1.407 filas sin datos, en puerto de destino 240 y en último puerto de embarque 9.752. Las funciones que utilizamos fueron backup, list, que devuelve una lista con los nombres de las columnas del data frame, la verificación de las columnas, que son 8, fecha, exportador, importador, kilogramos, valor FOB total, país destino, puerto destino, toneladas y último puerto de embarque. Y por último, isNull, que devuelve la estructura con las mismas dimensiones que la que se cede como argumento, sustituyendo cada valor por el booleano true. Siguiente, por favor. Las columnas que tienen datos ausentes son importador, puerto de destino y último puerto de embarque. Son 3, por lo cual el resultado de la eliminación y comprobación de datos ausentes, verificaremos las funciones que utilizamos son las columnas ausentes, donde nombramos las columnas que tienen los datos ausentes, fill NA, que reemplazará los datos ausentes por la frase sin dato en cada una de las filas.
ISNUL para verificar que se hayan eliminado los datos ausentes. Y como ya tenemos toda nuestra información en un DF en columnas y sabemos que las columnas ausentes, de las cuales son importador, puerto de destino y último puerto de embarque, las reemplazaremos por un string y usaremos las funciones para sustituir los valores nulos o ausentes de nuestra estructura. Por último, verificaremos que se hayan eliminado los datos ausentes con la función isNull y con la función sum devolveremos la suma de la columna de entradas o valores de expresión. La función sum funciona con valores numéricos e ignora los valores null. Como resultado, visualizamos que para las columnas, para cada una de estas 3 columnas, se han eliminado los valores ausentes. Gracias. Vamos a la parte de organización de los datos para el análisis. Para una mejor organización de datos se tiene que realizar ciertos procedimientos que nos ayuden a poder ordenar una demasiada información con la cual se cuenta en este momento, ¿no? Es por ello que nosotros procedemos a utilizar una de las columnas de la base de datos llamada fecha, para reconocer mediante el formato fecha lo que necesitamos filtrar, cuya fórmula es el PD2DateTime. El siguiente, por favor. Prosiguiendo a elaborar nuestro nuevo cuadro con el formato de fechas y los nuevos precios, elaboramos los gráficos de las líneas de los precios, en las cuales, viendo entre los años 2015 al 2021, podemos observar una serie de precios muy ruidosos. El siguiente, por favor. Luego de ello, vemos los comportamientos. Previo a los comportamientos que estamos observando dentro de estos años, podemos aplicar una media móvil, que es considerado como un algoritmo para suavizar un poco el precio de los productos. Es por eso que aquí, en este gráfico, podemos ver unos precios menos ruidosos. Siguiente, por favor. Bueno, considerando los precios, nosotros vamos a elaborar un histograma por países de destino, ¿no? Pero por ello necesitamos saber de qué continentes vamos a enfocarnos. Haciendo una breve elección, vemos que los continentes más resaltantes son Norteamérica y Europa. El siguiente, por favor. Bueno, luego de ver los continentes más resaltantes, que son estos dos, vemos el top 6 de los países de destino, que también son los más resaltantes. Viendo ello, Estados Unidos, Países Bajos, Chile, Canadá, España, Alemania. Haciendo nuestro algoritmo, vemos que los Estados Unidos y Países Bajos son los países más resaltantes con el tema de los precios. El siguiente. Gracias. Bueno, profesor, por nuestra parte ha sido todo. Le agradecemos. No sin antes mencionar la participación de nuestros compañeros ha sido equitativa. Todos han participado al 100% y, bueno, sin más otro dato que agregar, muchas gracias por su atención.